Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto poder conectar hoy con Mónica, una persona muy querida, em, que, bueno, hizo parte de este tercer volumen de Inclusión versus Equidad, esta publicación de distribución gratuita que desarrollamos de la mano de Serial Editorial. Bueno, Mónica, tuve la oportunidad de conocerla a través de la campaña Jai Jagat en 2019-2020, este movimiento global por la paz. Y bueno, la invitamos a sumarse a este tercer volumen sobre cuándo es justa la justicia. Y Mónica nos escribe un artículo sobre la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, la búsqueda de justicia y paz. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos también que nos escuchan en el live streaming. Me da un gusto enorme estar aquí también con Lore, muy agradecida por invitarme a participar y sobre todo pues por querer darle este espacio a este tema tan importante para nosotros acá en México, en el texto, ¿no? Que comparten en la revista. Muy agradecida. Gracias. Bueno, Mónica Elizabeth Acevedo Gallegos es originaria de Ciudad de México, es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales en el área de Mediación Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2014 se ha involucrado en procesos de cultura de paz y no violencia y ha acompañado a familiares de víctimas de desaparición con el colectivo Nos Hacen Falta. En 2017 fue becaria del curso internacional de no violencia y pensamiento gandiano por la Universidad de Guarajat, Villadapit, no sé cómo. Ahí va. Yapit, sí. Gracias. En India, fundada por Mahatma Gandhi, y desde entonces ha colaborado con distintos movimientos de no violencia, entre ellos esta Parishad, Movimiento Campesino de India. En 2019 hizo una pasantía en la Coalición Internacional de la Tierra en Roma, Italia, para apoyar la campaña internacional de no violencia Jai Jagat. Formó parte del equipo especializado en la búsqueda por patrones de personas desaparecidas forzadamente durante la Guerra Sucia de la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas. Mónica, creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por caracterizar en México qué fue esta guerra sucia, ¿no? Esto que mencionás en el texto, la guerra por el monopolio criminal. Ujú. Bueno, pues solo una pequeña aclaración. Justo en este último parrafito que compartes, bueno, cuando escribí el artículo, claro, me dedicaba y estaba en la Comisión Nacional de Búsqueda en su área sobre la búsqueda en particular de los casos de guerra sucia de los años 70, pero ya no, ya no participo de la comisión. Sin embargo, bueno, evidentemente hemos dado seguimiento a ciertos procesos y demás, ¿no? Entonces, hay como son dos momentos, digamos, de la desaparición, que es con lo que introduzco un poco el artículo. Por un lado está la guerra sucia, que es esta guerra contra insurgente, ¿no? En los años 70 en México, como se dio en el contexto de las dictaduras en otras partes de Latinoamérica, en el que la desaparición forzada, ¿no? De personas fue como una estrategia implementada pues para acabar con estos grupos guerrilleros que detonaron en distintas partes de la República Mexicana, y que bueno, fue una estrategia bastante funcional, que logró efectivamente terminar, ¿no? Con esta lucha política, lucha armada en algunos casos, no solo, y bueno, ¿no? Entonces, digamos, ese es el origen, digamos, como estrategia sistemática, ¿no? En la que el Estado implementó un montón de recursos, no solo económicos, ¿no? Políticos, con redes, ¿no? A nivel internacional, etcétera, para lograrlo. Pero lo que sucede hoy en día, digamos, si bien tiene sus raíces ahí, no es exactamente eso, ¿no? La desaparición que vivimos hoy en día, desde hace ya pues un par de décadas al menos, eh, tiene que ver más bien con esta guerra por el monopolio de la economía criminal, ¿no? Entonces, como que un poco como que el análisis que hemos hecho, ¿no? Con algunos colegas y gente es eso, ¿no? Que si bien están esas raíces y esas formas, ¿no? Esos tiempos, como en términos de las modalidades, del cómo hacerlo,
pues obviamente el contexto actual es mucho más complejo, ¿no? Porque no solamente es el Estado, ¿no? Ejerciendo esa violencia o desapareciendo por motivos políticos particularmente, sino que pues es una guerra donde hay diversidad de actores, ¿no? Principalmente de los grupos criminales que operan, claro, en colusión con el Estado, pero o sea que sí, no son necesariamente del Estado, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, porque el interés no es acabar, no solo, ¿no? Acabar como con luchas políticas, sino más bien, eh, pues eso, ¿no? O sea, son temas de trata, son temas de narcotráfico, son temas de tráfico ilegal de armas, entonces como que se complejiza, ¿no? Ese es como un poco el contexto más complejo hoy en día, ¿no? Uh -huh. Cuando escribías el artículo en 2023, citabas como dato que había en ese momento 112.102 personas desaparecidas, ¿no? Y lo que entiendo es que estas brigadas surgen a partir de la no acción del gobierno, ¿no? Que las familias se organizan para ir a buscar a sus familiares desaparecidos. Sí, efectivamente. O sea, justo a partir de, o sea, de esta crisis de desaparición, lo que sucede es que, o sea, desde el 2006 más o menos, ¿no? Luego en el 2012 también se intensifica y, pues sí, justo, ¿no? Hay como denuncias, hay un grito de ayuda, por así decirlo, para que el gobierno implemente acciones de búsqueda, de justicia, etcétera, y pues no la hay. Entonces las familias lo que hacen es empezar a organizarse, ¿no? A organizarse entre ellas para salir a buscar de forma muy rudimentaria, muy local, de acuerdo a sus necesidades. Y lo increíble, ¿no? Lo que sucede ya con el paso del tiempo que podemos ver ahora, después de pues, unos 10, 15 años de que esto se empezara a dar, pues es que justo lo que se logra hacer es como colectivizar un conocimiento y profesionalizarlo sobre cómo llevar a cabo esas búsquedas para que sí sean efectivas, ¿no? Entonces, es admirable, la verdad, o sea, ha sido como admirable conocer, digamos, estos procesos que no solamente pues han enseñado que justo sí se puede, ¿no? Que sí se puede encontrar, que sí hay formas, sino que además, pues, digamos que las familias en el camino, pues también se han ido politizando, o sea, algunas que ya encontraron a sus familiares, pues siguen en el proceso. Entonces, y justo, ¿no? En lo que nosotros decimos es, para nosotros eso es como la acción no violencia, como de no violencia más grande que hay en el país, ¿no? En el sentido de que pues se inicia con una desobediencia a la autoridad de decir, o sea, si tú no buscas, yo voy a ir a buscar, ¿no? Así tenga que yo recoger los restos de mi ser querido, pues lo voy a hacer, ¿no? Aunque eso fuera ilegal en su momento, pues aún así lo hacían, ¿no? Y lo que han logrado es justo encontrar a muchas personas, es también abrazar las luchas de otras familiares que no tienen ni idea qué hacer, ¿no? Cuando recién Ujú. empiezan en su búsqueda, entonces ese acompañamiento también ha sido importante y sobre todo, ¿no? Dialogar también, ¿no? Dialogar también con las autoridades, enseñándoles a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, ha sido un camino muy interesante, muy rico y de mucho aprendizaje, ¿no? Personalmente, dentro del texto, de tu relato, lo que más escalofrío me dio es el testimonio donde cuenta que, bueno, que tuvo que aprender, una mamá que tuvo que aprender a reconocer huesos humanos, ¿no? Como tomo un curso para diferenciar cuando me encuentro en una fosa o cuando encuentro un hueso para poder identificar huesos humanos. Sí, o sea, justo para mí, por eso también quise compartirlo, porque eso es de las cosas que, por ejemplo, en esa brigada en particular fue muy evidente, ¿no? Esta parte que decía de la profesionalización de las familias, o sea, no sé, tal vez nosotros de fuera como que no sé, es muy fácil decir como, ah, no, pues sí, ¿no? Se tiene que hacer, pero claro, o sea, para ellas, para muchas de ellas ha implicado cambiar su vida completamente, ¿no? O sea, dejar sus trabajos, dejar sus familias, dejar lo que hacían para dedicarse, o sea, de toda la vida, de todo, ¿no? O sea, profesionalmente a eso, ¿no? Entonces, Ujú. ese cambio tan radical en la vida de ellas y de ellos, pues, o sea, es muy significativo en ese sentido, ¿no? Y te habla justo como de la ausencia pues, del Estado en su labor, ¿no? Y eso es como que también otra crítica importante, ¿no? Si bien ellas lo han hecho y lo han hecho, o sea, con todo el esfuerzo y han dado resultados,
pues es como en el fondo una llamada de atención para que el Estado lo haga, ¿no? Entonces, sí ha sido impresionante, ¿no? Verlas a ellas, o sea, por ejemplo, a mí me ha tocado en las búsquedas, ¿no? Nosotros, acompañando y ellas mucho más firmes, mucho más, como con todo el conocimiento de lo que están haciendo cuando tendría que ser al revés, ¿no? Hoy en día creo que afortunadamente esto tal vez va cambiando un poco, ¿no? O sea, hoy en día sí hay más personas, por ejemplo, más profesionales que se suman de forma voluntaria a las brigadas, ¿no? Más gente que sabe de antropología física, de arqueología, o sea, gente con conocimientos que no pertenece a ninguna institución, pero que quiere apoyar y bueno, o sea, obviamente ese apoyo es importante. Entonces, sí, o sea, esa es como una de las cosas que han tenido que hacer y que sin ese conocimiento, la verdad, sin esa especialización, sin, o sea, sin tener eso, no creo que se habría podido hacer como se ha hecho ahora, ¿no? Porque también el Estado ha carecido de recursos para profesionalizar y para tener gente capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, pues también eso ha sido importante. Ahí me surgen como dos, bueno, por un lado, digo, es la acción de no cooperación en la vida real, no es un término de no violencia gandiano, digamos, una cuestión académica conceptual, sino que, bueno, esta es la realidad, ¿no? Bueno, el Estado no actúa, hay un laberinto institucional, bueno, tenemos que salir nosotros a tomar acción, ¿no? Ujú. Claro, sí. O sea, esa es como la acción poderosa, ¿no? Como de decir el hartazgo, o sea, llegó, o sea, claro, esto se dio en un momento, o sea, después de 10 años, ¿no? De esperar a que el Estado hiciera algo y que no lo hizo, y ni hablar obviamente de los casos de los años 70, porque pues 50 años después y el Estado sigue sin dar respuesta, ¿no? Pero es justo decir eso, ¿no? O sea, decir, no, una clave importante en la no violencia, creo, es el tema de reconocer el poder de cada quien, ¿no? Y de nosotros como colectivo y o sea, justo el de quien está en el papel, digamos, de víctima, por así decirlo, qué rol juego yo, ¿no? Y entonces como que comprender cuál es ese poder que tengo para decir, no puedo, o sea, si el Estado no lo hace, puedo hacerlo yo, porque sí puedo hacerlo, y lo hacen, ¿no? Y entonces no para que, yo creo, ¿no? No para que eso continúe perpetuamente. O sea, sin duda creo que el Estado tiene que, o sea, la exigencia sigue para que el Estado lo haga, ¿no? Insisto, pero es esa demostración de decir, bueno, o sea, lo voy a hacer, o sea, y no voy a cooperar. Nosotros decimos es una acción de no cooperación porque es no seguir cooperando con la simulación, ¿no? Lo que pasa es que el Claro. Estado te sigue diciendo, sí, 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 voy a Ujú. buscar. No, no he tenido respuestas. No, sí, la carpeta de investigación se sigue ampliando, las diligencias se están haciendo y si te quedas sentado, pues cooperas con esa, pues sí, con esa simulación, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido. Y por otro lado, el otro punto de la brigada importante es que no solo, si bien empezó como enfocada en las búsquedas, el cambio del modelo de intervención giró hacia también la reconstrucción del tejido social, ¿no? El proceso de Ujú. sensibilización con la gente en las comunidades en las que se busca. Entonces, esto lo que permite también es como no cooperar también con el Ujú. silencio de las comunidades, ¿no? De que en los pequeños poblados, localidades, la gente sabe muchas cosas, ¿no? O Ujú. sea, tantas desapariciones no suceden sin que nadie sepa, la gente sabe y obviamente por miedo, por muchos factores no, pues no se habla, pero hay esta invitación, ¿no? A romper con el silencio, que es como parte importante, a dejar de cooperar con el silencio y con decir, no pasa nada, o con la normalización, ¿no? O sea, también tocaba ver muchas veces que ibas a una comunidad y era como, sí, un montón de gente desaparecida y la familia lo sabe y todo el mundo lo sabe y es como, pues sí, pues es normal, se lo buscó, ¿no? O en algo andaba metido o así. Entonces, esa parte de no cooperar con esa normalización social también es otra enseñanza. Em, Hay una buena práctica que la desarrollás en el texto. Vos sabés que cuando nosotros estábamos en India con Jai Jagat, con la marcha, em, bueno, lo que hacíamos, una de las acciones que hacíamos era visitar escuelas, ¿no? Y en las escuelas a mí me tocaba presentar los clubes de paz, ¿no? Entonces les explicábamos cómo organizarse, cómo llevar minutas, cómo presentar propuestas. Y una de las cuestiones que les proponíamos a los estudiantes, a los niños, era que crearan un secret box, ¿no? Una caja de los secretos, para que a través de esa caja de los secretos pudieran denunciar abusos familiares, cuestiones de bullying. Y digo,
también en el artículo vos relatás lo de los buzones de paz. Y digo, y no nos conocíamos, porque nos conocimos en Armenia meses después, pero eso también se dio. Y digo, bueno, a veces esto, el miedo a decirlo por ahí, no lo digo en el aula, no lo digo con mis compañeros, esto, en la comunidad. Por ahí las amenazas, digo, si está relacionado con cuestiones criminales y delictuales, me imagino que también debe haber persecución. Entonces, me llamó la atención cómo conectaban esas esas buena práctica, ¿no? Que en el texto o lo que hace la brigada la denomina buzón de paz. Si quisieras contarlo, cómo funciona. Sí, claro, o sea, justo es una de las, para mí es una de las estrategias más importantes, más radicales y más, o sea, que sin eso no, tal vez no se encontrarían las personas que se encuentran, ¿no? Porque lo que ha resultado es que justo los buzones de paz, como cuenta Lore, son estos, tal cual es una caja de zapatos envuelta, ¿no? Que se lleva en los procesos de las brigadas, se va a las comunidades, se va a las escuelas, sobre todo se trabaja también mucho con comunidades de fe, ¿no? Entonces se va a las iglesias o a cualquier otro templo, comunidad de fe, y se entregan estos buzones a la comunidad, se dejan en espacios, digamos, como neutros, por así decirlo, como en el caso de las iglesias, donde hay como cierta legitimidad social, ¿no? Y las personas son invitadas a que escriban desde un mensaje solidario a las familias hasta cualquier información que sea relevante. Evidentemente, funciona de forma anónima y sí, o sea, la respuesta que se ha tenido es que, bueno, un montón de mensajes solidarios, pero sí ha habido también información, o sea, es decir, de puntos, ¿no? Ujú. Puntos de dónde hay alguien. O sea, entonces ha sido muy funcional, o sea, ha permitido eso, ¿no? Por un lado, sensibilizar a la gente de decir, sabes, o sea, yo tengo información que es importante y que a lo mejor sí hay mucho riesgo y todo, pero como tener como el valor de afrontarlo y de decir porque eso va a ser útil y va a permitir que algún familiar regrese con su familiar, ¿no? Ujú. Como que esa sensibilización es importante y por otro lado, pues eso, tal cual dar los puntos de búsqueda, pues ha sido fundamental, ¿no? Entonces sí ha sido una estrategia que ha funcionado y tan ha funcionado que el propio Estado, recuerdo, por ejemplo, sí, creo que desde hace un año más o menos, la Comisión de Búsqueda instauró una idea, no se llama buzón de paz, pero es algo así como buzón también, que son llamadas anónimas, que puedes justo enviar para mandar información como en completo anonimato, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay como este tipo de situaciones también que han sido interesantes, novedosas, justo desde otros contextos de paz, ¿no? Que se han incorporado acá y que ahora también el Estado retoma. Entonces, sí, ese intercambio está también muy interesante. Bueno, y también creo que tiene que ver con esto de comprometerse, ¿no? Esto que decís vos, de los lazos sociales, de la comunidad, esto de que nos faltan a todos, ¿no? Sí, a mí me falta mi papá, pero a esta comunidad también ¿no? Le falta un vecino. Em, Sí, sí, Eso justo. creo que sí. O sea, que, no, que estamos, las personas pues estamos inmersas en comunidades, distintas comunidades y que un poco cuando empezamos en el acompañamiento pues fue así, ¿no? Como a partir de un colectivo en la universidad hace ya muchos años, pero justo con esa lógica, ¿no? De decir, nos faltan en nuestras comunidades, ¿no? O sea, principalmente en tus familias y sin duda no va a ser nunca igual, pero ¿qué pasa con todas esas personas cuando te das cuenta y volteas que esas personas faltan en esos espacios? Pues también es como impactante, ¿no? Y claro que como comunidad tenemos más fuerza moral, más fuerza política, más fuerza de todo a que una familia en pleno duelo esté intentando buscar, pues, dónde están esas redes, ¿no? Mm. Comunitarias. Entonces eso es lo que también se ha intentado promover desde estas brigadas. Y Mónica, ¿y cómo es la situación actual? Digo, con la nueva presidenta, ¿hay otro acercamiento, otro espacio para las brigadas, para este tema, ¿no? Pues es un poco complicado en el sentido que pues lleva muy poco tiempo, el cambio Ujú. de Dios está dando. Tristemente, hasta ahora no ha habido o sea, no queda claro si se va a implementar alguna estrategia, alguna cosa, digamos, particular respecto a eso. O sea, no ha quedado claro cómo se va a hacer frente a eso, ¿no? En este nuevo gobierno.
Sí ha habido como un acercamiento más a nivel como personal, bueno, de colectivos, ¿no? Con ciertos colectivos y así, pero no se ha pronunciado sobre alguna estrategia más allá de decir que se va a seguir buscando, no queda claro cómo, ¿no? Entonces, estamos un poco ahí como que a la expectativa, ¿no? Después de que el año pasado fue un año muy duro a nivel institucional para lo que se vive aquí en el país, bueno, en todo el estado, pero sobre todo en Ujú. el tema de desaparición, pues hubo mucho desmantelamiento de instituciones que justo con el sexenio pasado se lograron construir, levantar, hubo muchos avances, ¿no? O sea, y al menos puedo hablar yo de la Comisión Nacional de Búsqueda en el área en la que estaba, pues hubo avances importantes y desafortunadamente pues quedó trunco, ¿no? Todo ese trabajo. Se esperaría que ya una vez habiendo este cambio político, ya estando el nuevo gobierno, pues haya como cambios hacia para bien, pero no queda claro, ¿no? Por otro lado, sí creo que es esperanzador el panorama, digamos, a nivel de la sociedad organizada, ¿no? Como siempre, como las familias. Ujú. Sí creo que hay un avance importante en ese sentido. Pienso, o sea, apenas que estaba como leyendo, ¿no? El texto hace 2 años, de lo que era hace 2 años y ahora, ¿no? Y como sí, cada vez hay más iniciativas en todos sentidos, ¿no? A nivel académico, o sea, se están impulsando cursos de formación, ¿no? Para que haya personas preparadas, lo que antes no había, ¿no? Para enfrentar esto, eh, organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el tema, ¿no? Intentando también poner ahí recursos, acciones. Entonces, en ese sentido, hay como que un avance importante. Justo me tocó ir a una brigada apenas en noviembre y eso, ¿no? Lo que te decía hace rato, que hubiera de repente tanta gente, tantos voluntarios especializados y así, me sorprendió mucho, lo que no hubo hace 3 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, creo que en ese sentido puede haber ahí como que algo importante. Sí creo que sin la presión que se ha venido haciendo pues hacia las autoridades, pues tampoco va a haber un cambio muy importante, ¿no? Entonces yo esperaría que ese esfuerzo y eso que está avanzando desde la sociedad civil, pues sí logre como canalizarse, o sea, presionar a nivel institucional para que pueda, pues sí, haber cambios a nivel estructural, porque también, pues los recursos desde el lado de las familias y eso, pues son limitados, ¿no? Entonces, ajá, claro que tiene que estar ahí el Estado presente y hacerse cargo, ¿no? Y responsable. Entonces, pues creo que nos espera un año ahí de probar y de ver cómo va a estar y esperemos que sí pueda seguir avanzando. Bueno, creo que igual, en definitiva, esto que vos marcabas el día de de la presentación, recuerdo este cambio que hubo de que los familiares pasen de ser víctimas a constructores de paz, ¿no? Entonces eso también permite la organización, la movilización, crear una nueva manera de transformar la realidad. Claro, sí, o sea, y que son ellos ahora los que, o sea, en todo caso, digo, después del desmantelamiento que ha habido a nivel institucional, sí hay como una reestructura y eso, creo que justo muchos de estos perfiles de familiares tienen, o sea, nadie como ellos está capacitados para hacerlo, ¿no? Para hacer esta labor. Entonces, claro, si ellos quieren, ¿no? Entonces, que ha habido ahí algunos casos. Entonces, sí creo que, o sea, justo es esa la transformación, ¿no? De pasar de ser como víctimas que buscaban a sus familiares a ser ahora como sujetos políticos súper activos, súper movidos, que justo, ¿no? Apenas hace 2 semanas, esa es como la noticia más esperanzadora del momento. Hace 2 semanas una de las buscadoras que ha estado también desde el 2019 buscando a su hija, la encontró, ella misma encontró, ¿no? A su hija. Entonces, creo que pues eso dice mucho. Y ella está dispuesta obviamente a seguir en la lucha y pues justo, ¿no? Va más allá de encontrar a tu ser querido, o sea, es un problema a nivel social que trasciende, digamos, esa pérdida a nivel personal. Entonces, sí. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, con la buena noticia también de que nos vamos a encontrar en marzo, el 28 de marzo, 7 de la tarde, en Ciudad de México, en La Condesa. Pronto vamos a confirmar el lugar, pero bueno, vamos a estar haciendo la presentación de los tres libros, porque en los tres participaron autores mexicanos. Bueno, Carlos Osorio también habló sobre derechos humanos y la desaparición forzada de personas. Así que bueno, va a ser un gusto enorme volver a encontrarnos y seguir profundizando en todos estos temas. Claro que sí. Un gusto también enorme va a ser encontrarlos por ahí y muchas gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias a quienes nos escucharon
seguimos ahí en comunicación. Un abrazo, buena tarde. Un abrazo.